3. Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén en el ciberespacio, aprovechando siempre las tecnologías que nos permiten acercarnos sin importar la georreferencia. Estamos en este momento con la maestra y doctora Amalia Patricia Cobos Campos, que además es orgullosamente norteña del norte de México, del estado más grande de nuestra hermosa República Mexicana, y queremos aprovechar, exprimir su experiencia y que nos compartas, doctora, porque estamos en co-construcción. Independientemente que respetamos muchísimo la ciencia y los niveles de abstracción de la ciencia, en materia de docencia jurídica, de pedagogía y didáctica jurídica, estamos co-construyendo, porque realmente quienes son expertas y expertos en estos temas, pues son los pedagogos, las pedagogas, los psicólogos. Entonces, realmente estamos en una fase, podríamos decir, exploratoria. Y tenemos 10 años poniendo énfasis en hacer realidad estas teorías antiguas del aprendizaje centrado en la persona. Pero nosotros por eso no decimos el énfasis en la didáctica, en el docente, sino en el aprendizaje, un poquito adelantándonos a lo que hoy la neurociencia nos presenta. ¿Qué hace que tú aprendas para que las docentes y los docentes, principalmente en el área jurídica, lo podamos tomar en cuenta, lo podamos aprovechar para expandir el conocimiento? Así que, doctora Amalia Patricia, perdona que no tengamos este formalismo de los doctores, pero primero que nada, ayúdanos a situar un poquito tu contexto. ¿Por qué te hiciste profesora? ¿Cuándo te hiciste profesora? ¿Cuál fue tu primera materia? ¿Qué te emocionó para seguir allí? Cuéntanos, compártenos un poco. Siento que de alguna manera fue accidental mi entrada en la docencia. Yo te diría que fue por allá de 1994 que me invitaron en una escuela que era la Escuela Superior de Comunicación Gráfica, y me invitaron a dar una materia que era ética y otra materia que era realmente todo lo que se refería a la legislación que afectaba a los medios de comunicación, para que los muchachos que salían de la carrera de comunicación gráfica conocieran los instrumentos jurídicos con los que se iban a topar al momento de tener que ejercer su profesión. Más adelante, en 1998, entré ya a la Facultad de Derecho y desde entonces soy docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desde entonces. ¿Y hay algo que haya sido una chispa, algo que haya dicho, sí, quiero seguir dando clases? Fíjate que yo pienso que cuando yo empecé a dar clases, yo era abogada, no era docente. Y claro, le vas agarrando amor a las cosas, el contacto con los muchachos, el ver cómo van aprendiendo, el ir tú aprendiendo junto con ellos, te hace ver la necesidad de también tener herramientas pedagógicas, no nada más jurídicas. Y afortunadamente para mí, de manera concomitante en esos tiempos, se creó en la Universidad de Chihuahua lo que se llamó en aquella época el Colegio de Profesores, ¿sí? Y empezaron a ofrecernos materias de didáctica de manera gratuita para que nosotros fuéramos actualizando nuestra docencia. Entonces, para mí fue muy interesante y yo empecé a incursionar en esas áreas y me sirvió muchísimo. Y la verdad creo que fui complementando mi docencia de una manera muy completa y me sirvió mucho. Y ahorita, pues, a 40 años de distancia de mi docencia, creo que sí ha mejorado muchísimo. Muchísimo. Tan es así que fíjense ustedes, les voy a compartir una aportación de la doctora que está haciendo investigación empírica, y ella, retomando algunas investigaciones internacionales y un instrumento muy útil que considero realmente muy útil, ha descubierto justamente lo que estas investigaciones a nivel internacional han apuntado, que es el peso del docente, no solo en el apego y el sacar adelante el curso de la carrera, sino el desapego. ¿En qué medida un docente puede ser motivo o factor fundamental en que un estudiante se desapegue por maltrato, por discriminación, por diversos tipos de violencia? Entonces, les vamos a recomendar que conozcan el trabajo y que podamos replicarlo en otros estados, en otras facultades, porque creo que es algo muy útil y que los estudiantes, no los alumnos, los estudiantes puedan realmente sentirse libres de contestar estas preguntas para ayudarnos a resolver este problema. Y a mí me encantó justamente esta frase con la que ella cerró, que dijo: no es posible que esto siga pasando, que sea un docente quien desaliente el que un estudiante
con muchos esfuerzos pueda concluir su carrera y desbaratarles o combatir su resiliencia. Creo que en esa parte yo me siento sumamente conmovida y convencida de tu postura. Cuenta con nosotros, cuenta con el aula jurídica, el seminario constructivista para esto. Y voy a la siguiente pregunta. Desde hace estos 10, 12 años que estamos trabajando con el aprendizaje jurídico activo, específicamente centrado en la persona, en el proceso, quisiéramos ver no solo una noción teórica muy definida, muy caracterizada, sino cómo nos dirías tú, cómo lo entiendes tú esto cuando hablamos de aprendizaje jurídico activo, pensándolo desde el aula con tus estudiantes, con tu comunidad de aprendizaje, con tu Learning Society. ¿Cómo lo podrías definir? ¿Cómo lo podrías caracterizar, Amalia, por favor? Mira, yo creo que yo lo contextualizo dependiendo de cada materia. Porque de acuerdo con la materia que te están asignando, tú tienes que encontrar los mecanismos idóneos para que los muchachos no aprendan nada más teoría, sino que vayan implicándose en la práctica de esa teoría y que la vuelvan una realidad. Porque si ellos no materializan lo que tú les estás enseñando, entonces creo que en estas nuevas generaciones no les sirve el aprendizaje. O sea, precisamente lo significativo del aprendizaje que tanto nos han recalcado en los últimos tiempos se da cuando el estudiante logra concretizar eso que tú les estás enseñando. Te voy a poner un ejemplo. La última materia que acabo de impartir se llama Políticas Públicas. Imagínate. Entonces, ¿qué podía yo hacer por mis estudiantes para que mis estudiantes estuvieran más interiorizados con la cuestión del significado de las políticas públicas, de qué se trata? Entonces, empezamos primero que nada por que ellos supieran lo que era la política y lo que era lo público, ¿sí? Y entonces de ahí partimos a otros tipos de aprendizajes y los muchachos se sorprendieron mucho porque sus percepciones de lo que era lo político y lo que era lo público no eran necesariamente lo que podían asociar con el concepto de políticas públicas. Entonces fue muy interesante el ejercicio y ellos nos sorprendieron. Y después empezamos a practicar a que ellos plantearan una política pública, a que ellos fueran diseñando de alguna manera un problema de política pública. Y todo fue un ejercicio práctico de los conocimientos y creo que fue una manera de dinamizar. Claro, cuando te tocan materias procesales, pues no hay duda, ¿verdad? Ahí tienes que interiorizar. Bueno, durante muchos años que di procesal civil, por ejemplo, tuve que interiorizar fuertemente con lo que eran los procesos y entonces los ponía a llevar un proceso, llevaban un juicio. Pero te digo, para mí, esa proactividad de los muchachos depende muchísimo de cada materia, pero siempre, cualquier materia, por muy teórica que me digan que es, te puede permitir una relación práctica que siempre he buscado desde mis inicios como docente, porque siempre he considerado que la teoría aprendida de memoria no les sirve de nada a los muchachos. Tenemos muchos textos clásicos, contemporáneos de metodología, de epistemología, de ciencia jurídica, que nos dicen que el sentido de la teoría puede ser en el sentido sumamente abstracto o en el sentido que incluya experimentación. ¿Tú estarías de acuerdo, Amalia Patricia Cobos Campos, en que un punto clave para caracterizar el aprendizaje jurídico activo sería la vinculación con diferentes escalas de la realidad social? Por supuesto. Es que un abogado que está vinculado a la realidad social no sirve para nada. Tan fácil como eso. La justicia tiene que ver con lo terreno, pues, con la realidad palpable. El problema es ese, que todavía con tantas innovaciones, inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo, la justicia es una cuenta pendiente. Todavía sigue, ¿verdad?, en la mesa de las discusiones, ni siquiera hemos podido conceptualizar lo que realmente es la justicia. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos alcanzar una justicia que ni siquiera sabemos lo que es? Así es, Kelsen nos dice que no existe un concepto universal de justicia y que más bien existe esta justicia pequeña en un instrumento jurídico o en una sentencia judicial o en un caso muy concreto y que solo podemos aspirar a esa justicia particularizada. Así que creo que dentro del punto de vista docente hay otra cosa de la que no sé si abusar de tu experiencia antes de que se nos vaya la cápsula, que tiene que ver con la queja de los estudiantes y las estudiantes respecto a la subjetividad de la evaluación. Es que hay favoritismo, tal le cayó bien, tal le cayó mal, no sé qué espera que yo responda. ¿Cómo lo has vivido tú en tu aula y en tu estudio empírico? Yo lo que he estado haciendo es trabajando mucho con la coevaluación de los alumnos, pero además también he estado trabajando con
¿cómo te diré?, la evaluación de todas las etapas del curso. O sea, aquellos exámenes orales que hacían tradicionales a la Facultad de Derecho, a mí siempre, desde que era estudiante incluso, me parecieron muy injustos, muy subjetivos. Y yo cuando ya fui docente, imagínate, en aquella época tenía grupos de 100 alumnos. Sí, o sea, sí, cuando ibas en el número 20 examinándolo oralmente, ya ni tú estabas completa. Ya no ponías atención realmente. ¿Cómo vas a evaluar a un alumno al que ni siquiera estás pudiendo concentrarte en ponerle la atención adecuada? Definitivamente. Entonces, yo, si fuera por mí, prohibiría los exámenes orales, porque en un examen oral no es cierto que van a desarrollar sus habilidades para hablar, que las desarrollen en una materia como argumentación jurídica, que es donde las tienen que desarrollar. O a lo mejor en pequeñas porciones, orales de 5 minutos o de 3, una pregunta concreta, pero definitivamente tomar en cuenta que sí hay un problema. ¿Y no crees también que en la coevaluación también puede haber esa subjetividad de este niño me cae mal, este es líder, esta niña? ¿No crees que también...? Lo que pasa es que yo me ha dado por construir ciertos instrumentos que me permiten que evalúen parcialmente cada uno de los puntos que está desarrollando su compañero. Si su compañero está haciendo una exposición, por ponerte un ejemplo en esta última, cuando ellos estaban presentando su proyecto de política pública, los compañeros les evaluaron, su expresión oral, la presentación de su trabajo, si su proyecto era viable, una serie de cuestiones. Entonces tú haces un cuadro evaluativo y los muchachos van marcando ciertos parámetros, y eso te ayuda mucho. Poco a poco he ido mejorando mis instrumentos para eso, porque sí, no es fácil, ¿verdad? Pero sí creo que es importante que los mismos compañeros vayan también aprendiendo a coagular y no ponerle excelente a todo, porque también es parte de lo que al principio hacen, ¿no? Entonces tú tienes que irlos enseñando y decirles, miren muchachos, este es un ejercicio importante también para ustedes, porque ustedes también tienen que ir aprendiendo qué es lo que vale la pena de lo que su compañero está haciendo, y también retroalimentarlo positivamente de cómo puede mejorar. Y a lo mejor sí valdría la pena incluir algún constructo en el que diga si ha tenido del 0 al 5, qué tan buena relación ha tenido con el compañero coevaluado. Porque si justo se peleó el día de ayer, pues... Pero esa sería una opinión. Claro. Y de todas maneras tendrías al resto del grupo que no está con la misma animadversión. Entonces, eso te permite ya una evaluación más amplia, más integral. Más holística. Y tú como docente, sean del tamaño que sean los grupos, ya con la experiencia los vas visualizando, los vas identificando y ves cómo actúan y qué trabajo hacen y todo lo que desarrollan. Cuando es un docente comprometido que está observando a su grupo, pues es que ojalá sí fueran todos. Es ¿verdad? que esa es nuestra responsabilidad. Claro. Y lo que decía ahorita una de las doctoras que participó en la mesa que acabamos de escuchar, que dijo, es que si no aman la docencia, mejor si no tienen compromiso, mejor no sean docentes. Esa es la palabra. Y esa es la realidad, ¿verdad? Porque si tú no tienes ese compromiso, si a ti no te interesan realmente los muchachos, y tú dices, es que yo nada más vengo a mi clase y ellos que se las arreglen, entonces tú no eres un docente. Hay una frase que dice, eso a mí no me toca, y yo creo que la tenemos que empezar a repensar, a reflexionar. Claro. Amalia Patricia Cobos Campos, no queremos abusar de tu tiempo, pero sí nos gustaría que nos compartas, para cerrar esta mini cápsula, que nos compartas por ejemplo, ¿en qué podrías tú dar un mini curso, un mini taller? Hablaban hace un momento de la microeducación. ¿Cuál sería tu aporte, digamos, al mundo, ni siquiera a México, al mundo, que dijeras, a ver, mire, yo ahorita traigo estas 3 líneas de investigación y estoy dispuesta a donar generosamente este microcurso de 5, de 15 minutos? ¿Cuáles serían esos amores, esas pasiones? Mis líneas de investigación son los derechos humanos, el derecho procesal, y la bioética. ¿Un tema específico que estés más metida en este momento? ¿Algún caso o algún asunto que digas, es algo que lo traigo muy de cerca? Bueno, fíjate que en este momento yo creo que podríamos analizar, por ejemplo, los derechos del alcance del derecho a la alimentación. Pudiera ser un tema que me tiene muy preocupada. He estado trabajando también mucho con el derecho humano al agua, que son los temas que traigo ahorita de más compromiso, porque creo que son fundamentales. De hecho, el año pasado estuve haciendo una instancia de investigación en Francia para visualizar cómo era comparar la abundancia que Francia tiene con el agua con nuestra escasez que tenemos acá en México. Y es paradójica, ¿verdad? Pues fíjate que justamente te vamos a invitar a hacer alguna
alguna aportación en ese sentido, porque nosotros estamos trabajando con los 17 ODS en varias de las plataformas que trabajamos, y una de ellas es los mínimos vitales. Por ejemplo, cuántas kilocalorías al día necesita una persona de calidad, evidentemente cuánta agua, digamos, potable necesitas por día, pero nosotros estamos trabajando bajo el concepto de justicia cotidiana, en la vida cotidiana de las personas. Entonces, pues en un momento más te daremos un poco el contexto de participación, porque nos gustaría mucho contar con esta preocupación que para nosotros, desde el punto de vista no solo de la justicia cotidiana, sino del cambio climático, son dos temas sumamente importantes. Por eso estamos trabajando con la educación para el desarrollo sostenible. Amalia Patricia Cobos Campos, muchísimas gracias por brindarnos generosamente tu tiempo y tus puntos de vista honestos, sinceros, espontáneos y profesionales científicos. No, gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, con mucho gusto, gracias.